Buenas tardes, Doc. Hoy le voy a presentar todos los temas vistos en patología oral, el parcial número 1. Entonces, empezamos viendo con lo que fue la adaptación y pérdida celular, que son todos estos cambios que sufre el cuerpo, a los cuales la célula como estímulos tal vez se adapte o tal vez no, debido a que va a haber un rompimiento en la homeostasis o equilibrio del cuerpo. Tenemos tipos de estímulos como es el positivo y el negativo. El positivo se refiere a todo el aumento del tamaño o número celular y el negativo es todo lo contrario. En respuestas también, aparte de la positiva y la negativa, tenemos la de transformación, que es cuando la célula va a cambiar por completo y se va a traducir a una neoplasia. Entonces, ya pasando a estos conceptos, por ejemplo, en cambios positivos, vamos a tener la hiperplasia, que es el aumento del número de células que tengan la capacidad mitótica, o es decir, de reproducción. Fisiológicamente vamos a tener, por ejemplo, el aumento de prolactina en las mujeres que están embarazadas o dando de lactar, ya que esto va a ser necesario para la alimentación del bebé. Patológicamente tenemos la ginecomastia, que es la expresión de las hormonas del sexo opuesto, es decir, un hombre va a tener una gran expresión de hormonas femeninas en él. Mientras que en la hipertrofia va a ser el aumento del tamaño de las células, ya que tengan esta capacidad de sí o no de reproducirse, ya que van a sintetizar nuevos componentes estructurales. Como ejemplo fisiológico tenemos el aumento del tono muscular cuando una persona está haciendo ejercicio continuamente. Y patológicamente tenemos la resignación de género, que es donde se va a tratar de dar este balance en esta descompensación hormonal. También tenemos casos de hiperplasia y también de hipertrofia, como puede ser el útero cuando se está preparando para recibir una nueva vida, como es un bebé, o la implantación del embrión. En atrofia es todo lo contrario que mencionamos a lo anterior, perdón, que puede desembocar en la muerte de la célula. Normalmente esto se suele dar en el desarrollo embrionario, donde van a desaparecer ciertas estructuras para que el bebé se pueda desarrollar correctamente. Y también tenemos la patológica, que suele ser cuando muchos pacientes que están hospitalizados por un buen tiempo no suelen tener esta actividad muscular, por lo tanto el músculo se va a tender a atrofiar. Ya hablando de la metaplasia, es esta sustitución celular ante estos estímulos para su supervivencia. Entonces, un ejemplo de esto tenemos el esófago de Barrett, que es el recambio de un epitelio que es escamoso a cilíndrico por este estímulo de los jugos gástricos para su adaptación. También cabe recalcar que es reversible. En displasia tenemos este crecimiento desordenado de las células, es decir, van a crecer en otros lugares donde no es, además de que también van a sufrir cambios importantes en su estructura y morfología. Aquí tenemos 3 grados de displasia: el leve, que va a ser de 1 a 3 cambios, moderado de 4 a 6 cambios y severo, que va a ser de 7 cambios en adelante. Cuando ya hablamos de severo podríamos decir que estamos hablando de un cáncer. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, tenemos que recalcar que el P53, que es un gen muy importante, ya que este va a controlar el crecimiento celular. Y en muchos casos, cuando esto tiende a fallar, se da porque tal vez esté en tu cuerpo, pero sin actividad, o tal vez no hayas nacido con este gen. Sin embargo, la célula también van a tener como que cambios en sí mismas. También puede ser en el núcleo que se den estos cambios o también en su arquitectura. En sus cambios nucleares los vamos a encontrar con la cariorexis, que es la fragmentación del núcleo, la cariólisis, que es la ausencia del núcleo, o sea que no está presente en la célula, la pinocitosis, que es la autodestrucción del núcleo, la hipercromatosis, cuando el núcleo se pigmenta excesivamente, como lo podemos ver en la imagen, y la eosinofilia, cuando el núcleo se torna rosa, al igual que todo su citoplasma.
Mientras que en cambios celulares tenemos la anisocariosis, que va a ser cuando estos núcleos, o sea, comparándolos, no van a tener la misma forma, el pleomorfismo cuando las células no van a ser iguales, la esteatosis cuando se da esta secreción excesiva de grasa, el núcleo tiende a crecer, como es el hígado graso, y la disrupción que es el corte en membrana o en núcleo. En cambios arquitectónicos tenemos la cantosis, que es el engrosamiento del estrato córneo en la piel, la esfongiosis, que se da un edema por la acumulación de líquido en forma de saco, que también se suele invaginar, la papilomatosis, que es la formación de crestas epiteliales bulbosas, antes de que se me olvide la disqueratosis, que es este crecimiento de tejidos de células queratinosas individualmente y también en desorden, y la hiperkeratosis, que es la producción excesiva de la queratina en la piel. De ahí las siguientes clases vimos lo que es la lesión celular. Ahora vamos a hablar todo lo que es acerca de de la lesión celular irreversible, que es dependiente del factor de exposición, a cuánto tiempo ha estado expuesta. No va a tener, como dice irreversible, no va a regresar a lo que era antes. Por lo tanto, estos cambios van a seguir continuando y se van a seguir expandiendo. Para ello empezamos con la necrosis, que es la muerte celular en masa generalmente. Aquí vamos a tener la coagulativa, que es la desnaturalización proteica que se da en el núcleo ante otras estructuras periféricas, como puede ser la hipoxia, que va a causar isquemia en algunos tejidos, menos en el encéfalo. La necrosis liqueofactiva, que es esta actividad enzimática de las células, ya que van a seguirse comiendo a otras células y nunca va a dejar de parar esta actividad. Entonces aquí se van a destruir células buenas o malas. La necrosis por calcificación, que es esta pérdida de la célula y se va a formar un tejido granulomatoso, ya que aquí se pierden estructuras centrales. Por ejemplo, aquí podríamos tener la tuberculosis, que empieza a destruir las células de los pulmones, o también la salmonela, que empieza a destruir los hepatocitos. Y la necrosis grasa, que es esta sustitución por células grasas, como dice, y también va a afectar la función de un órgano, como por ejemplo podríamos tener la pancreatitis, que se va a dar esta calcificación junto a los radicales libres, y de ahí podríamos tener un paciente diabético insulino insuficiente. Mientras que en apoptosis nos referimos a una muerte celular individual, o sea, solo una célula muere. Por ejemplo, podríamos tener la mitosis catastrófica, que es esta infertilidad que se da en los hombres debido a que los espermatozoides van a tender de morir antes de una muerte celular normal o durante. La anoiquisis es el desprendimiento del sustrato celular, es decir, la membrana se pierde, las células se van a mezclar. La eitosis, que es el canismalismo a células vecinas, y la piroptosis, que los macrófagos van a tender a destruir estas células. También tenemos la autofagia, que se da por las vacuolas digestivas, es decir, las células van a comer a sus células vecinas, o el cuerpo tiende a comer todo lo del mismo para sobrevivir, como por ejemplo podrían ser los trastornos alimenticios. En vista de falta de una buena nutrición, el cuerpo va a tenderse a comer sus propias células para que logre completar sus actividades normales. Y la heterofagia, que va a ser como que este intento de destruir los cuerpos exógenos o que están fuera de la célula por medio de la exocitosis dentro de los lisosomas. Antes de que se me olvide, faltó mencionar que dentro de la lesión celular irreversible tenemos el tipo de tumefacción, o sea, uno, que va a aumentar, se va a dar esta acumulación de líquidos por pérdida de turgencia, entonces la célula tiende a aumentar de peso, y el graso, como lo mencionamos anteriormente, que va a ser
o sea, sustituida por este tipo de células y va a afectar la función de todas de las células, el tejido y el órgano normalmente. Acumulaciones intercelulares, que se van a dar estas acumulaciones dentro de las células por sustancias como son los carbohidratos, el agua, proteínas, entre otras. Debido a estos cambios o sustancias exógenas o endógenas, tenemos la de lípidos, que como dicen, esto es esta acumulación grasa que se da dentro de las células parenquimatosas. Ahí es cuando venía el ejemplo de la esteatosis. Por ejemplo, tenemos el colesterol, la obesidad, el alcohol. Y para comprobar estas acumulaciones intercelulares o estos cambios, se evalúa por medio del HDL o el colesterol normal en exámenes de laboratorio médico. También cabe recalcar que este es un cambio intracelular, acumulación por dentro de la célula. En proteínas, este es exógeno y esta acumulación va a resultar en los cuerpos de Russell, que lo podemos ver normalmente en un cuerpo histológico, perdón, un corte histológico. Y un ejemplo podría ser la falla renal, ya que no se logra filtrar las proteínas correctamente, se van a tender a acumular y esto es evaluado por todos los exámenes normales de la orina, como puede ser la urea, el BON y creatinina. Y finalmente la glucosa, que también este es endógeno, suele ser por una falla de las células betas, por lo tanto las células no van a tender a destruir la glucosa, no va a haber actividad de glucogenólisis. Continuando, tenemos también pigmentos celulares que se suelen acumular, que lo vimos en la última clase. En exógeno nos referimos a todos estos componentes que se encuentran dispersos en el ambiente que nuestro cuerpo tiende a acumular. Un ejemplo de esto podría ser la inhalación del carbono, que normalmente se lo encuentra en las ciudades, y pues esto puede ennegrecer los ganglios por los pigmentos, ya que los macrófagos, como algo que viene desde afuera, lo va a tomar como cuerpo extraño, pero no lo va a destruir. Por ejemplo, también tenemos esta exposición a los betacarótenos, que se lo encuentra, por ejemplo, ahí en la zanahoria, que le puse ahí. Y también por su tiempo de exposición o por cuánto tiempo nos hemos expuesto, puede pasar de de reversible a irreversible. Por ejemplo, la piel se suele tornar amarilla, como que por un bronceado, así tipo del Donald Trump, perdón, profe. Y de ahí tenemos la antracosis. Es todo lo que ya le mencioné anteriormente y también cabe recalcar que se da en los órganos viscerales. Mientras que en endógenos tenemos la lipofusina, que se va a dar como que este reemplazo en los espacios que suele quedar, ya que las células se van a desgastar, oxidar. Por lo tanto, está relacionada con la atrofia de los órganos. La melanina, que este va a responder ante los estímulos los rayos UV del sol. Entonces aquí va a ejercer una actividad excesiva. Por ejemplo, podría ser el melanoma en personas netamente de piel blanca. Los melanocitos, que son nutridos y mezclados con la melanina, que bueno, esto no es que sea patológico, y pues se van a transformar en queratinocitos, por lo tanto podría ser normalmente las pecas que a las personas les sale o los lunares. Y la hemosiderina, que bueno, tiene que ver con este recambio de los eritrocitos que se da cada 3 días y son comidos por los macrófagos, que cuando no hay esta actividad se va a dar la hemosiderosis, ya que donde se producen los glóbulos rojos como la médula ósea o el vaso no va a tener espacio para estos procesos. A continuación tenemos también en los últimos temas la calcificación patológica, que es el depósito anormal y excesivo de las sales del calcio.
Entonces aquí vamos a tener la metastásica que ya es general, que se empieza a dispersar, y la distrófica que va más como que siendo local. Por ejemplo, la distrófica solo se da en zonas cercanas a a la necrosis, eh, por la acción de los radicales libres, como podrían ser los ganglios tuberculosos. Mientras que la metastásica, como ya mencionamos, es algo que se expande y pues bueno, podría ser la osteoporosis, la osteopenia por deficiencias nutricionales como podría ser la vitamina D, también porque la glándula parotidiana no está ejerciendo bien su función, ya que esto va a ser necesario para asimilar bien el calcio en nuestro cuerpo y que no se acumule. Y esto sí va muy bien de la mano con la necrosis. Esto puede aparecer de forma imprevista en el intersticio y a su vez en este espacio intersticial se va a depositar grandes cantidades de los cristales de hidroxiapatita. También tenemos el envejecimiento celular y la acumulación de lesiones, que es un proceso que es normal porque si todos tenemos que morir, incluyendo nuestras células, que empieza, por ejemplo, en las mujeres a sus 35 años, mientras que en los hombres a los 45 años. En los 35 años en la mujer se puede relacionar con la menopausia, las hormonas se alteran, reducen. Por ejemplo, una mujer de hecho creo que es más probable que le dé una osteoporosis, por eso hay ese riesgo. Mientras que el hombre no es, digamos, que se manifiesta tanto en el cuerpo, sino, digamos, más emocional. Bueno, que ambos sí comparten esta pérdida del tono muscular. Mientras que en la acumulación de lesiones genéticas y metabólicas es todo como que digamos así la factura de cómo te has tratado toda tu vida en la vejez, ya que aquí la célula va a tener memoria de todos los daños o lesiones que ha tenido, eh, que se traducen secundarios por toda su vida. Se da por esta limitación de los fibroblastos respecto a su reproducción, como podría ser el síndrome de Werner, que es este envejecimiento prematuro, lo cual hace a estos pacientes más como que prevalentes a que contraigan un cáncer, entre otras enfermedades, que se puede desarrollar en la infancia o en la niñez. También se da en senescencia por el metabolismo o también la genética en función a la actividad mitocondrial. También es esta acumulación, bueno, de los radicales libres por exposición que van a tener efectos muy dañinos y perniciosos en el código genético. En fin, tenemos también la ataxia, la afilaxia como ejemplo, que se traduce, bueno, primero es una enfermedad genética muy poco común que se suele desarrollar antes de los 4 años presentando síntomas que va a afectar al sistema neurológico como un crecimiento normal. Y también estos pacientes suelen ser como que, bueno, tienen más probabilidades a desarrollar una enfermedad de infección pulmonar. Y ya para finalizar nos encontramos con lo que es la inflamación. Normalmente la inflamación constituye parte de nuestro vivir, ya que nos va a proteger de agentes extraños como línea de defensa. Sin embargo, en pacientes con enfermedades sistémicas como la diabetes y la hipertensión, estos pacientes van a estar en procesos constantes de inflamación. Dando con un poco de historia, Celsius denominó unos 4 puntos cardinales de la inflamación, como es el calor, el rubor, la tumoración y el dolor. Sin embargo, Virchow agregó la pérdida de función a estos puntos cardinales, ahora siendo 5. Sir Lewis también estableció que hay mediadores químicos como es la bradiquinina, histamina, entre otros, para que se desarrolle y exista una inflamación dentro de su proceso. Por lo tanto, se van a alterar los vasos sanguíneos, también va a aumentar su flujo y los linfocitos se van a tender a acumular. Entonces, regresando a la importancia de la inflamación, como lo mencioné, es simplemente porque nos ayuda a destruir estos agentes extraños como son los microorganismos que nos podría generar infecciones. También nos ayuda a atenuar los síntomas como el dolor o la incomodidad que nos puede causar.
y también trata de mantener el agente localizado, es decir, que no se disemine a otras partes del cuerpo, complicando la situación. Entonces, la respuesta se va a dar en los tejidos conjuntivos por las células circundantes como son los neutrófilos, los monocitos, las plaquetas. La inflamación nos encontramos con dos tipos. La aguda, que es instantánea, que reacciona ese mismo instante, como podría ser en una infección o en un trauma. Y la crónica, que ya sobrepasa los 7 días, que normalmente duraría una aguda. Aquí ya dura más tiempo, como lo mencioné, donde va a tener proliferación celular, necrosis y fibrosis por la constancia de estos procesos. Entonces, para que empiece una inflamación, los vasos sanguíneos van a aumentar su volumen, también va a aumentar el flujo y van a salir mediadores importantes como es la histamina, la bradiquinina y los leucocitos. Entonces, a la vasodilatación también se va a generar por este citoesqueleto que tenemos en los vasos sanguíneos para que así puedan salir estas células de defensa y esta acción va a estar ejercida por el óxido nítrico que también nos va a ayudar posteriormente a cerrar una vez que ya las células se hayan alineado para que vuelvan y puedan puedan cumplir su función. Entonces, ya hablando un poquito más acerca, la histamina nos va a ayudar a regular el número de las células y nos va a proporcionar mayor estabilidad. Una vez que nuestras células estén alineadas o lentificadas, van a salir al lugar de la infección o lesión. Entonces, una vez que ya se dé esta salida, pues otra vez el citoesquelético, perdón, el óxido nítrico va a ayudar a que el citoesqueleto de los vasos sanguíneos le ayude a que otra vez se cierre. Se va a dar una reformación del endotelio vascular. Y eso es todo. Muchas gracias.